vemos el resumen del libro de Daniel. Y ahí vemos que, capítulo 11, vemos que hay un imperio persia y un imperio griego se están representando aquí en este sección, capítulo 11, que entre la batalla entre ya cuando el imperio persia se termina, en el versículo 1 y 2, en el momento tiene su tiempo, entró a Babilonia, pero durante ese tiempo podía hacer lo que quería. Entonces una batalla entre Persia y griegos, los griegos ganaron y hablamos de lo que es el de Alejandro el Grande, es el que gana esta batalla. Y en 30 años, él tenía 30 años cuando terminó ya conquistando mucho de lo que, bueno, ya tomando el lugar de los babilonias y también de los persios, agarró todo ese territorio, es parte de su imperio y lo expandió y lo subió hasta llegar hasta India y entró a India a hacer batallas allá también. Pero él muere en esa edad, antes de tenía que los 30. Y entonces lo que se le pasa es que se divide el reino en cuatro partes. Lo que es las, los cuatro generales toman lugar, aunque no con el mismo potencia de poder. Cada uno agarraba su sección. Uh, y vemos que entonces, durante el tiempo ya después de Alejandro, vemos que los Grecias tenían poder divididos, pero el poder sobre la tierra prometida y en ese modo eran los gentiles sobre la tierra de Israel. Y ahí es donde podemos ver que de versículos 5 a 20 vemos históricamente lo que muchos llaman los 400 años de silencio. En esos 400 años no había profecía por Dios. Ya después de Malaquías no había profetas que venían dando revelación de Dios. Y por eso muchos lo llaman tiempo de silencio. Pero aquí, en el libro de Daniel, siglo 11, 5 a 20, vemos lo que es la historia antemano y lo que llamamos profecía. Y se ha cumplido literalmente. Cada cosa que habla ahí aparecen muchos detalles, pero esos detalles te pueden decir quién ganó, cómo se pelearon del norte al sur y entonces al fin del día, también ahí en versículo 21 a 35, hay unos elementos históricos, hablando de la entrada al reino prometido a los judíos, y donde una persona entra y destruye y pone hace una abominación de desolación. Y eso sucedió históricamente, pero también los elementos históricos ahí también se van a repetir en el futuro, porque Cristo lo habla que va a suceder durante el tiempo de la tribulación, llega el tiempo cuando les dice a los judíos que salganse de Israel y váyanse a los desiertos en medio de la tribulación. Pero entonces sigue y habla de, parece versículo 36 al 45, vemos el rey que hace lo que plazca. Parece hablar de una batalla, un tiempo, pero parece todo esto es para el futuro, en el tiempo de la tribulación de 7 años. Es nomás un resumen. Pero ahora vemos en capítulo 12, ahora vamos a ver el tiempo del fin. En capítulo 12 dice, se levantará Miguel, como hemos visto, en aquel tiempo,
Ah, y vemos que el primer lugar, el pueblo de Israel, su pueblo, quiere decir, con este está hablando a los judíos, no a todo el mundo, no está hablando a la iglesia, ¿verdad? Ah, y vemos que entonces lo que es Satanás entenderá examinar. ¿Por qué? Porque si no hay judío aquí en esta tierra, cuando Cristo regrese, entonces no puede cumplir con las promesas que les ha dado a los judíos. Es una de las razones que hay tantas veces que los judíos han sido perseguidos para exterminación a ese nivel. Uh, y esto impide el regreso de Jesucristo. Si la protección de Israel, el pueblo de Daniel, no se refiere a salvación individual. No es como que dice, cada uno son salvos. No, está hablando de judíos general, la nación, el grupo. Y eso se han mantenido en su cultura y reconociendo el libro. No todos son fieles, no soy, pero lo que está diciendo es la sangre de lo que para poder cumplir con la promesa hay que ver judíos físicos en la tierra. Y aquí vemos, por ejemplo, y no todo Israel será salvo, es lo que dice ahí en capítulo 11, 25 a 27. ¿Y qué pasa a los que no son salvos? Pues ellos mueren, van al infierno. Cuando Cristo viene en la segunda vez, están separados. Y es donde dice, unos están trabajando, y uno se lleva y el otro se queda. El que se queda va a entrar al reino milenial. El que se lleva, pues lo tiran a lo que es el tiempo de angustia, bueno, vamos a decir, en Hades. Pero aquí también vemos que para impedir el reino, vemos que los que están dormidos se despiertan aquí en versículos 2 y 3, ¿verdad? Daniel le da un consuelo, este ángel le da un consuelo a Daniel, que es una promesa que los que duermen serán resucitados. Muchos judíos pierden sus vidas a las manos de los gentiles y los eventos revelados en capítulo 11, que hemos visto ya, que les dije, dice que muchos duermen en el polvo, en la tierra, en Salmo 7:5, pero no significa que son inconscientes. Ahí vemos por medio de esa historia donde Cristo habla de rico y Lázaro, el pobre que muere y todo eso, y él va al seno con Abraham, y entonces vemos este rico que está consciente que está en un lugar de tormenta y le pide que le mande agua en el dedo, nomás algo de descanso. Y entonces le pide que mande a Lázaro, le dice a Abraham, mande a Lázaro para que le diga a mis hermanos que están allá, para que no lleguen a este lugar. Entonces son conscientes, saben lo que está pasando en ese caso. Esto nomás significa que la persona muerta no está, parece estar dormido, el cuerpo está dormido, pero no la alma sigue. Eso primero Tesalonicenses 4:13. Lo que los creyentes verdaderos serán suscitados, ¿verdad? En cuerpo y la alma en la vida eterna y la posición de honor en el reino milenial de Cristo. Siendo glorificados en el reino, van a brillar como el brillo de los cielos, Mateo 13:43. Serán sabios porque confiaron en Mesías, aunque esto resulta en su sufrimiento y algunos hasta su muerte, ¿verdad? Llegan a ese nivel. Los incrédulos también serán resucitados. Ellos van a una resurrección de vergüenza y desprecio eterno. Los no participan en las bendiciones y las promesas que los salvos, solo los salvos van a recibir. Vemos ahí en
le dice a Daniel que hay que guardar en secreto estas palabras, en sello en el libro, versículo 12:4. Es comprensible que Daniel y sus lectores inmediatamente no hayan perdido y comprender todos los detalles, lo que se ha dado en este libro, ¿verdad? Pero no fue sino hasta que la historia continúa. Dice, entonces en ese tiempo muchos puedan entender estas revelaciones de profecía. Pero Dios indicó que tendrá una mejor comprensión de lo que Daniel había escrito. Él lo escribió, entendió suficiente para tener una esperanza para el futuro. Pero los detalles y todo eso, algunas cosas, dijo, ¿cómo va a pasar esto? No lo podían entender hasta que nosotros podemos ver para atrás lo que está pasando. Y vemos que la gente hoy día, mirando atrás, ¿verdad? En la historia pueden significar mucho de lo que Daniel predijo, ¿verdad? En el tiempo del fin. Y nota el fin, es el fin, o también se dice el fin de los días, en versículo 13. Las palabras de este libro que han sido selladas, mantenerlas intactas, es lo que quiere decir selladas, que no se va a perder el libro, aunque Satanás quiere destruir la Biblia, que no esté aquí, cada intento nomás sigue aumentando. El número de Biblia es uno de los libros más publicados de cualquier otro. Pero va a ser intacto. Y entonces muchos dicen que van a correr aquí y para allá, ¿verdad? Es decir, van a estar inscribiendo, así como nosotros estamos haciendo. Pero en cada página, así como en Habacuc 2:2 habla de eso, que para el conocimiento, es decir, el propósito de Dios, lo que ha revelado en la profecía, y en lo que Él está, y eso se va a encontrar entre más cerca lleguemos. Hoy tenemos mucho mejor, porque ya vemos muchas de las profecías que han pasado y vimos, mira, es lo que dijo y es lo que cumplió. Y usé ese ejemplo de por ejemplo, cuando Dios le dice a uno de los hijos de Salomón que tenía el derecho de reinar y iba a pasarlo a su siguiente generación. Le dice a él que nunca va a él tener un hijo sentado en el reino para siempre. Nunca. Y yo me imagino que Satanás se puso a gozar y dice, ya falló, ya terminó, no puede cumplir la promesa de Dios. Pero lo que pasa es que Dios todavía cumple porque Él le prometió a David que iba a tener hijo y le prometió a Salmón. Pero ¿a cuál hijo? Tiene más de un hijo. El hijo en la línea sí tenía el derecho de ser el rey y todo eso. Y eso no se cumple por medio de él, pero sí se cumple por otro hijo de Natán. Y por medio de Natán se nace varias personas y llegan al nivel de María. Nace. Y entonces quiere decir, tiene la sangre de David para poder cumplir con la promesa de David. Y también tiene el derecho, porque vemos la línea que pasa por todos y llega a José, el esposo de María. Y por ser el primogénito, Jesucristo recibe el derecho de ser rey físicamente, ¿verdad? Entonces así Dios trabaja y nosotros podemos ver y cómo Dios cumple, aunque parecía que ya era algo imposible, pero Dios lo cumple. Y entonces por eso sigue Daniel y pregunta, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Es el versículo 5-7. Se reveló en el periodo de opresión bajo el dominio de Anticristo, el tiempos y medio tiempos. Eso vemos 3 y medio años, es lo que quiere decir.
así usando los términos también en capítulo 7, 25, sabemos de eso lo que está hablando. Eso está hablando de la gran tribulación. Y vemos cuál es el resultado, cómo va a ser estas cosas. Él quería conocer el programa de Dios para Israel más allá del periodo de lo que es la tribulación. Poca información sobre las bendiciones de Israel en el reino milenial. Hay pasajes que nos dicen varias cosas y de la segunda venida de Cristo. Y que Cristo se le había dado a Daniel, ¿verdad? Aunque él sabía que el reino eterno de Dios será establecido. Eso varias veces se le repite. Él quería saber un poquito más. Y vemos que ahí sigue parte de la revelación, le dice que los santos poseerán o gobernarán ese reino, van a ser parte. Y muchas de esas profecías habían sido dadas por medio de los profetas. En otros más buscaban, que sabían que esto iba a venir. Ageo, Zacarías, Malaquías, todos tenían esta idea. Y acuérdense, como les digo, antes pensaban, cuando viendo estos versículos y otros versículos que hablan de un Mesías que sufre, ellos pensaban, pues Dios va a mandar dos Mesías, porque cómo va a matarlo y va a cumplir esta de ir a conquistar. No tenían en mente que iba a haber una resurrección de una persona, y eso era Jesucristo. Y vemos también palabras están corregidas y selladas, ¿verdad? En el tiempo del fin, ¿verdad? Cerradas, corregidas, cerradas. Y esta palabra debe ser mantenidas intactas, es lo que le dice a Daniel. En ese tiempo, el tiempo de muchos judíos, se volverán al Salvador, en el versículo 3. Y como resulta serán purificados espiritualmente, sin mancha, y definidos por medio de este tipo de sufrimiento que va a pasar. Pero los malvados continuarán en sus caminos, siguiendo, adorando al anticristo, el gobierno del mundo. Lo que Dios le ha revelado a Daniel continúa siendo oscuro para ellos. La gente que no creen en Cristo, no han puesto su fe, no pueden ver la verdad de la palabra de Dios. Y para ellos, para los creyentes, para los sabios, es decir, los justos, entienden lo que está diciendo aquí. Vemos cómo se señala qué va a pasar en los 7 años. Vemos que primeramente hay una abominación de desolación en el versículo 11 que se menciona aquí. Se refiere también a Jesucristo en Mateo 24, 14. Aquí en Daniel dice, y de ese tiempo del sacrificio perpetuo sea abolido. Eso es lo que sucede en medio de la tribulación. Y puesto la abominación de desolación, habrá 1290 días. ¿Qué tanto es eso? 3,5 años, ¿verdad? Pero aquí en Mateo 24, Cristo hablando del mismo contexto, la misma cosa. Por tanto, cuando ves la abominación de desolación, de que se le habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lea, lo que entienda, y es donde dice que salgan de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces vemos que quién es el que obila o termina ese sacrificio de los judíos y toma la posición en el templo. ¿Quién es eso? Bueno, aquí en 2 Tesalonicenses nos da un poquito más detalles en versículo 3 a 8. Que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, que no va a vendrá, sin primero venga la apostasía, y esto va diciendo, no va a venir el anticristo revelado y en medio
los 7 años de tribulación, que venga la apostasía. Esta palabra apostasía se puede entender en dos modos. Uno, que hay una grande desviación de todo lo que es la sana doctrina. O también, apostasía quiere decir apartamiento. La palabra misma tiene la idea de salir del camino. Y en ese sentido, salir de aquí, de este mundo. Y si lo entendemos así, si hasta el rapto ocurre, será revelado el hombre de pecado. Entonces ya después de eso se va a ser revelado el hijo de perdición, al cual opone, le exalta sobre todo aquel que se llama Dios y objeto de oculto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentando que como si él fuera Dios, ¿verdad? Entonces ahí le dice que no te acuerdas, yo les hablé. Vemos que aquí hay un pasaje porque el ministerio de iniquidad está en acción, solo que aquel por ahora lo detiene. ¿Quién es aquel? Nosotros creemos que está hablando el Espíritu Santo, es el que detiene que no pueda hacer todo lo que Satanás quiere hacer en este tiempo. Lo hará hasta que él mismo será quitado en el medio. Cuando está quitado, con el rapto, cuando sale la iglesia. Y entonces será revelado el eunuco, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruye con el resplandor de su venida. Cuando Él viene, es cuando están destruidos. ¿Verdad? Y llega aquí en este pasaje cuando habla de los 1290 días son 3,5 años, más 30 años, más 30 días. Ese periodo traía un aspecto de los juicios de la tribulación en una conclusión completa. Ya después, cuando viene Cristo, sabemos que todavía va a haber un tiempo de juzgar y todo eso. Pero entonces, por eso dice aquí en bienaventurados los que esperan a llegar a los 1,335 días, que son 3,5 años, más 70, son 3 años más 75 días. Es religión, algunas bendiciones son específicamente para los creyentes que puedan hasta ese momento, tal vez comienzan a reinar con Cristo. Cuando eso llega, ya empiezan su reino. ¿Verdad? Dice, bienaventurado el que espera a llegar los 1,335 días. Entonces vemos también, y le dice a Daniel que él va a morir. Él dice, descansarás y te levantarás. Buena noticia, vas a morir. Eso no es buena noticia. Te vas a levantar, dice en el versículo 13. La muerte de Daniel, descanso, culmina con la resurrección, o la resurrección para poder compartir en la gloria del reino de Cristo. Los Antiguos Testamentos es cuando ellos reciben sus cuerpos nuevos y entonces pueden entrar. Aquí es donde vamos a empezar el libro de Apocalipsis. Ya terminamos con 12. Acuérdense que el tema o lo que estamos tratando es demostrar cómo el libro de Daniel tiene algo que ver y están juntos, o se pueden enseñar eventos que están ahí, están en el libro de Apocalipsis. Meramente vamos a algunos datos básicos para acordarlos. Los lectores originales eran los 7 iglesias, así como dice en 1:4, y los identifica, los Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y aquí lo vemos en una mapa, vemos que eran las principales ciudades de la provincia de Asia,
que estaban conectados con una carretera. Podemos caminar de uno a otro lugar, desde Efesio hasta Laodicea, la última iglesia. El Apocalipsis fue recibido por Juan, porque acuérdense, este es Apocalipsis, revelación que se le dio a Jesucristo. El Padre se lo da a Jesucristo, Jesucristo por medio de un ángel se lo da a Juan, mientras que estaba en exilio, ahí en Patmos, una pequeña isla que aquí vemos. Este contexto histórico, la isla se vio lugar de tercio durante la época de demolición romano, que ese es uno de los 6, y esa isla era pequeña, montañosa, solo tenía de 6 por 10 millas en la medida, ¿verdad? Juan había sido exilio a la isla como parte de la persecución bajo de Domiciano contra los cristianos. Durante el periodo de los romanos, vemos muchos de los Césares, desde Nerón hasta Demóstenes, buscaban que la gente le adoraban como Dios. Hay que reconocer que muchos de ellos tomaron el título siendo Dios, parte de esta idea de imperial se convirtió a una política oficial de Roma. Ellos empezaron, cualquier ser también era Dios, pero no todos lo tomaron eso en serio, no pensaban como era Dios. Pero sí, Domiciano, vemos que él lo hizo tomar en medidas más, hacerlo, cumplirlo mucho más, demandaba mucho más de la gente. Y hasta él tomó el título de Señor y Dios, y proclamó de sus hijos pequeños, que son dioses, y también su madre, Domita, también era una diosa. Se le pasó la cabeza. Vemos los cristianos que se negaban a adorar a Domiciano. Por eso resultó que fueron severamente perseguidos bajo de su reinado. En ese se hizo político la cosa, donde ya cristianos era algo ilegal y era parte de la ley. Debían de ser encarcelados y matados. Y fue probablemente es la razón por que Juan, por seguro, no se sometía bajo de un decreto de adoración a un hombre aquí en la tierra. Y vemos que la persecución de los creyentes durante el reino de Domiciano se refleja en el mensaje de Apocalipsis 1, 9, 2, 10, 3, versículos 13 y capítulos 6 y 9. Vemos que durante ese tiempo hay mucha persecución. Y aquí, por ejemplo, en 1.9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla de Patmos. Por eso está ahí. En versículo Apocalipsis 2, una de las cartas que se escribe a la iglesia: no tomes lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tengas tribulación por 10 días. Sea fiel hasta la muerte y te dará la corona de vida. Entonces hay estos versículos que nos hablan y sabemos que esto está sucediendo. Un escritor, Eusebius, insistió que el apóstol Juan regresó a Efesios
a ser librados del exilio después de la llegada de Nerva en el año 96 después de Cristo. Ya murió de emoción y entonces a lo mejor lo dejó de regresar. Pero eso es uno de los padres que escribió esto. Eso es por tradición, no está en la escritura. Vemos que hay que dedicar qué tipo de literio es esto, qué género de literio. Hay suficiente para calificar como una epístola. ¿Por qué? Pues vemos ahí que en el prólogo, cuando vemos esta, es una carta, parece, y tiene su principio, los detalles entre medio y al fin el cerrado de una carta. Ahí, por ejemplo, en el versículo 4 dice, y Juan a las 7 iglesias que están en ella, gracia a vosotros y paz de aquel que es, el que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces el pueblo, lo que empieza una carta. Entonces al fin vemos el capítulo 21, dice, la gracia del Señor sea con todos. Amén. Además vemos que esto es una cerrada de la iglesia. Además da unas referencias a que él está escribiendo. Juan escribe en el versículo 19, capítulo 2, 1, escribiendo. Entonces está escribiendo una carta. Vemos aquí también Apocalipsis 1, 19. Le dice a Jesucristo, a Juan, dice, escribe pues las cosas que has visto. Vamos a decir, ¿qué ha visto? Ha visto a Jesús en capítulo 1. Los que son, las que son, estamos hablando capítulo 2 y 3, porque ahí está hablando de las iglesias que están existiendo en ese tiempo, y las que han de suceder después de estas. Entonces ya estamos hablando del capítulo 4, adelante, es lo que va a ser en el futuro. Y también, cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de descubrimiento. Es que está cubierto, algo que no se sabía, no se podía ver, y se abre para ver. Vemos que aquí es el único libro que promete una bendición especial al lector. Aquí en versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, paz, ya leímos esa parte, pero versículo 5, y que de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de la rey, aquel que nos ama y nos libertó de todos nuestros pecados. Entonces ahí está hablando a los creyentes. Vemos que en este libro hay más de 404 versículos que contienen más de 800 alusiones del Antiguo Testamento. A veces son palabras directas, a veces es una alusión, estoy diciendo, a veces se menciona algo y hay que ir al Antiguo Testamento para ver el contexto y todo lo demás de lo que se menciona aquí. Y la bendición especial que hemos ido. Y entonces vemos, esto es la clímax del plan de Dios. Ya es donde se termina todo el programa de Dios hasta el principio, cuando se termina todo el plan de Dios. Porque ahí nos dice, nuevo cielo, nueva tierra. Ya se termina lo que Dios no va a haber otro cambio después de eso. Aquí debemos reconocer que Cristo está en la Escritura en todos los libros. En todos los libros. Vemos que en el Antiguo Testamento habla de Cristo en la profecía como el Rey y el reino donde Él va a reinar. El Antiguo Testamento da mucho de eso en el futuro. Vemos que los evangelios, vemos que los 4 evangelios mencionan cómo Cristo viene, empieza a dar lo que es el reino de Dios, ofreciéndoselo a los judíos nomás. Dicen, no vayas a la casa de los samaritanos o los gentiles, ve nomás la casa
de Israel, es todo. Y empieza con sus 12 discípulos y es lo que ellos debían de ir a hacer. Y entonces vemos que en Hechos sigue ofreciéndole lo que es el reino otra vez, la segunda oferta por medio de los discípulos, de los apóstoles. 11 de los apóstoles se quedaron en Jerusalén, hablaban del reino. Ya después vemos que poco más empiezan a hablar a otros y entonces hasta Pablo, vamos a decir, el apóstol a los gentiles, sigue hasta casi el fin del libro de Hechos, habla de lo que es el reino de Dios. El problema es que lo rechazan. Y entonces Dios viene y destruye su templo y la ciudad. Ya no hay nación de Israel, no parece en la historia por 2000 años, más de 2000 años. Y ahorita hay un lugar que se llama Israel, pero de una nación. La cosa es que eso todavía no es el cumplimiento de profecía. Ellos representan un regreso hecho por medio del hombre y con la ayuda de Dios, por seguro, porque vemos hay milagros que ha pasado, pero no es el cumplimiento del evento que él está hablando. Cuando el termina dando lo que es la tribulación, es cuando Cristo regresa y recoge a los judíos de diferentes partes donde han sido despachado y entonces los trae y empieza el reino milenial. Es cuando se podemos decir, esa es la profecía cumplida, el evento que cumple esa profecía. Y bueno, vamos a reconocer que la iglesia también está allí en Hechos. En capítulo 2 es donde vemos el Espíritu en el día de Pentecostés, es cuando la iglesia empieza. En ese tiempo hay vamos a decir, dos grupos que Dios está trabajando por medio de ellos. Él termina de trabajar con los judíos en AD 70, cuando destruye el templo y la ciudad. Pero sigue después eso con la iglesia. Entonces vemos las epístolas, donde está Cristo identificado como el cuerpo de Cristo, la iglesia, que aquí estamos en el mundo. Y todo lo que es la epístolas nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos llegar al nivel, al estatus, al modo de pensar de Cristo. Y Apocalipsis es donde vemos Jesucristo viniendo como Rey victorioso. Es cuando termina todo y empieza su reino milenial. Durante todo el libro de Apocalipsis vemos cómo Él maneja los juicios, las diferentes plagas, las diferentes trompetas, todo eso. Él está manejando todo durante ese tiempo. Vemos el autor es Juan. Ya eso ya lo hemos estabilizado. ¿Cuál Juan? Pensamos que es el apóstol Juan. Es el único que pueda. Y vemos cómo podemos entender eso. Apocalipsis 1, 1 dice, y la revelación de Jesucristo de Dios va a mostrar a sus siervos los que deben de suceder pronto las cosas, y le dio a conocer, enviado por medio de un ángel, a su siervo Juan. Y Juan, vemos hay cosas que nos enseñan que sí es el libro de Juan, escrito el tiempo antes que él muera, y no muere hasta después de 96 antes de Cristo. Y ahí está en el año, está en Patmos hasta el año 96. El autor, muchas semejanzas entre lo que es Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Y ahí es donde vemos, hay palabras que se usan, que parece igual, vamos a decir, se usan en el mismo modo, el estilo de Juan en el libro de Juan y en Apocalipsis hay ciertas palabras claves. Ahí vemos, por ejemplo, la palabra o verbo, Apocalipsis 19:13, y ahí vemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces ahí vemos ese modo de hablar.
También vemos el Cordero y el Pascua, ahí por medio de Juan y también Apocalipsis. Vemos la agua que da vida, Apocalipsis 7 y capítulo 21, 16, y entonces también en Juan habla de la misma frase, con la misma idea. Vemos que la fecha es al final del reinado de Diocleciano. Es muy importante entender que, está escrito históricamente después de la caída de lo que es el templo y Jerusalén, AD 70. Quiere decir, él está escribiendo cosas, profecías, quiere decir, necesitan para ser profecías, necesitan ser cosas que ya están escritos y van a suceder después de eso. Por eso hay muchos que han tenido la idea que ya se terminó en el tiempo antes de AD 70 y se cumplió lo que es el libro de Apocalipsis. Pero entonces, ¿cómo es eso? Si él está escribiendo después de eso, y entonces, ¿qué están diciendo? Que él escribió cosas que ya vio, que sucedió, ya no es profecía, ya es algo histórico. Y y eso lo que vemos también, crecimiento y decadencia. Vemos que en estas cartas, estos capítulos 2 y 3, vemos este crecimiento de la iglesia a un nivel y llega a un nivel donde algunas de las iglesias ya están yendo para abajo, terminando, y donde Dios está, Jesucristo está diciendo, les voy a quitar la luz que está ahí. Esto refleja este tipo de crecimiento y decadencia en Asia que sucedió. Vemos también la persecución que se refleja, ya lo hemos visto en Apocalipsis 1, 9, 2, 10. Vemos que esto ciertamente son durante tiempo de Diocleciano, que está existiendo en el tiempo de Pablo cuando él escribe, y están sufriendo la iglesia bajo de él. Vemos que alrededor de 96 después de Cristo es cuando pensamos que se escribió este libro completamente. Se terminó. No podían comenzar un poquito más antes, pero se termina como en ese tiempo. Y eso es el final del reinado de Marciano alrededor de ese tiempo. ¿Qué es el propósito de este libro? El libro fue diseñado para animar a los creyentes, que los creyentes quedaban bajo de la sombra de esta persecución romana. También para demostrarlos, ¿cómo lo vas a animar? ¿Le vas a decir, sí, van a sufrir, van a sufrir? No, le sigue, le dice que va mostrando que la victoria final es de Cristo sobre todos los enemigos. Por eso no debían de preocuparse. La iglesia va a terminar, no va a seguir, no. Sabemos, abajo de persecución parece que la iglesia crece más y más fuerte. Vemos que para revertir a las iglesias de los peligros de desobediencia espiritual, donde les dice a algunas iglesias, si no se arrepienten, les va a quitar de su lugar y quitar el mensajero de su lugar. Los pastores y toda la luz que la Biblia, y ahorita podemos ver lo que ha pasado en Asia. No hay mucha luz. El lugar también del libro es para ver y traer del largo trojedio la profecía del Antiguo Testamento, y vemos que aquí va a cumplir sus promesas que le ha dado, mostrar que Dios trata con su nación, juzga a los pecados en la tierra y estabiliza su reino milenial y trae justicia eterna para siempre. Son los tres propósitos que vemos aquí. Y vemos que todo esto es para la gloria, glorificar a Cristo
y al dirigir a las iglesias, juzgar al mundo y gobernar su reino con características central de este libro, que vemos aquí en este libro, demuestra cómo Dios trabaja en gobiernos, cómo Él dirige varios eventos y que al fin del día, ¿para qué? Para su propia gloria. Vemos también, hemos hablado de esto antes, acuerdo como les dije, la preterista que está interpretando el libro de Apocalipsis. Este libro se ha interpretado en diferentes modos durante toda la historia de la iglesia. En algunos lugares no se han definido, no han hecho mucho pleito tratando de lo que digo, uh, tratando de definir cada detalle. ¿Por qué? Hay otros detalles más importantes que han pasado en el pasado. Por ejemplo, cuando empezó la iglesia estaban preocupándose, pues, ¿quién es Cristo? Bueno, sabían quién era Cristo, los 12 discípulos, que era el Dios hombre, pero se pierde por un rato la iglesia y hay discusiones. Oh, vino como hombre nomás. Otro dice, no, vino como Dios y nomás se aparece como hombre, pero no se hizo hombre porque se hizo material. Y esas discusiones se peleaban por varios años. Y entonces en ese mismo tiempo también acuerdos empezaron con la persecución, diciendo, bueno, ¿cómo van a perseguir? Bueno, van a perseguir quitándoles lo que son las cartas, los libros, las epístolas, destruyéndolas. Y ellos necesitaban saber cuáles son los que debemos conservar. Y entonces eso se inició temprano, es decir, estos son las cartas que son canónicos, que sí son de Dios. Y entonces en otro caso siguieron y no fue hasta, se perdió cómo ser salvo en 1500, en ese tiempo había la reforma. La iglesia es la que estaba en cargo de dar gracia y Dios dio gracia a la iglesia se le repartía a la gente poco a poco por medio de los sermones y todo eso. Y entonces vimos que gente dice, no, la iglesia está en error, es por la palabra solamente, por Cristo, en Cristo, y nuestra fe en Cristo, aparte de obras totalmente, y era en un momento, en un segundo, que uno es salvo. Entonces todo eso se ha pasado y hasta los últimos tiempos hemos tenido este tipo de discusiones entre gente sobre cómo se debe interpretar el libro de Apocalipsis. Las diferencias separan, nos enfoca, y, y esto se puede ver por cómo interpretamos. Aquí los preteristas dicen, ya pasó. AD 70 se terminó el libro de Apocalipsis. Al final del Imperio Romano, vamos a decir, ellos siguen y mucho lo que ellos dicen ya pasó. Vemos también futuristas, lo que dicen no, de capítulo 4 hasta todo lo demás es todo lo que es futuro. No hay nada en el pasado, a lo mejor hay aparentes, vamos a decir, similares, pero lo que es la profecía completa, los eventos, se termina al fin de este tiempo. Y otros son historistas. Dicen, no hay, y esto es en el tiempo del siglo XVI, pero los historistas católicos romanos ven a Martin Luther en esta visión. Ellos piensan que él dice, no, muchos de los que está hablando es todo, está pasando en la historia, no es un evento específico. Los etelistas representan el movimiento, el último, diciendo el movimiento de seguidor de Anticristo y sus aspectos y personification sucesivos. Entonces ahí durante todo el tiempo ha habido algo de Apocalipsis en el tiempo histórico. Y eso se ve, ha habido varios anticristos y cada uno tiene su época, ¿verdad? Y la bestia está compuesta en las estatuas y el poder, persecución, las fuerzas de Hades. En cualquier momento
de tiempo. Es lo que la tribulación es algo que está sucediendo todos los días, en todos los tiempos. Esos son los cuatro. Nosotros somos futuristas. Vemos que el punto de vista futurista abraza como enfoque correcto, porque y vemos que este es el más literal. Cuando habla de cada uno de los plagues, que va a haber tercio de las personas que van a morir, tercio de las personas mueren. No estamos hablando de algo que era más o menos poquito. Si hay 6 billones de personas en el tiempo de cuando eso pasa, 2 billones de personas exactas van a fallecer por medio de las plagas que vienen. Vemos que las objeciones es que no reconoce la profecía. Ellos, la verdadera profecía, la predicción, lo que Dios dice que va a suceder de antemano, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es un modo real, que Dios puede decir cosas, eventos, y sí, que van a suceder en el futuro. Muchos de ellos dicen, no es posible, ¿cómo una persona va a saber lo que va a pasar en el futuro? Ellos no están reconociendo que profecía exactamente es eso. Dios entra y nos dice antemano lo que va a suceder. También acontecimientos lejanos. Profecías bíblicas habla de eventos cercanos también. A veces vemos profecías así, le dice a Daniel, la espada no va a salir de tu casa. Bueno, no salió en toda la vida de David. Donde un hermano viola a una hermana, y el otro hermano mata a uno de los hermanos. Entonces ahí vemos que esa pelea sigue y uno de sus hijos se levantan para agarrar el reino. Pero vemos que también acontecimientos lejanos también la Biblia dice de cosas que van a suceder mucho más a la futuro. Vemos que no relacionan con recipientes originales. Algunos dicen, no, pues ¿cómo es eso? Muchos me están diciendo que lo que se está escrito a las iglesias, dice, eso no tiene nada que ver con ellos porque del capítulo 4 adelante es todo para gente del futuro que nosotros no vamos a estar ahí. Bueno, es cierto, pero sí tiene, vamos a decir, ayuda para nosotros. Ver cómo Dios trabaja en ese tiempo, vamos a ver que todavía trabaja hoy. Hoy mismo todavía castiga el pecado, todavía da ese nivel de castigo, de sacar, permite a una nación subir y la corta y la tumba cuando están muy contra su voluntad. Entonces, sí tiene, en un cierto sentido. No tiene directos, pero sí tenemos indirectos modos de entender lo que está pasando ahí. Aquí vemos que el privilegio histórico, como lo han visto en el pasado, vemos que la era de Israel, la era de la iglesia, desde el tiempo cuando Cristo mandó a su Espíritu Santo y empezó la iglesia, vemos que hay un tiempo de futurista, y es lo que vemos que es pre-tribulacionismo, que viene Jesucristo en el cielo para la iglesia antes de la tribulación, en lo que no es nuestro punto de vista. Y voy a presentar esto en este estudio y voy a soportar este punto de vista. Aunque hay otros que tienen otros modos de pensar. Algunos piensan que Cristo, el rapto ocurre en medio de la tribulación. Otros dicen hasta el fin de la tribulación. Y vamos a ver qué dice la escritura y vamos a ver que este punto de vista es más literal. Vemos premilenialismo, también quiere decir que Jesucristo va a regresar antes del milenio. Algunos dicen no hay milenio, milenios, que es lo que dicen. Otros dicen, sí, viene Cristo, regresa, pero hasta que la iglesia componga este mundo y para que Cristo lo preparan, para que Cristo venga.
Bueno, ahora, nomás para darles una idea para dónde vamos en todo este libro. Lo que quiero decirles ahorita es que la llave del libro de Apocalipsis aquí nos da, dice en capítulo 1, versículo 19, y nos dice en ese parte del libro, nos dice que escribe lo que has visto, ¿verdad? Es algo que él vio en capítulo 1, 1, porque ve a Jesucristo. Y entonces dice, los que son, hablando las iglesias, por lo que has visto, aquí en versículo 9 a 20, entonces las cosas que van a venir, que todavía que las cosas de venir. Estas son las cosas que hay, y entonces las cosas que van a venir aquí desde capítulo 4 adelante es las cosas que van a provenir. Ahora, cuando dividimos el libro lo podemos ver cronológicamente, con algunas excepciones. Vamos a decir, las excepciones no es que no son necesarios, pero vemos son paréntesis. Y ahí nos da un poquito más información. Así como uno va a ver una película y entonces lo paran y te dan un anuncio de cosas. O uno que está presentando una presentación te va a decir, bueno, aquí es lo que va a pasar, esto. Y entonces, pero para que sepan por qué y algunas cosas atrás de esto, te da más información. Unas películas hasta retrasan, dicen unos días antes, unas 30 horas antes o 40 horas antes, y entonces te dicen. En nuestro caso, a veces empieza con el principio, cuando Satanás se revela contra Dios, capítulo 12. Pero vemos aquí, generalmente, vamos a ver cronológicamente, y vamos a notar estas paréntesis que nos explican un poquito más durante ese tiempo, en esos capítulos. Uh, y vemos cuando dice Juan, sube, es la sacada. A lo mejor no estoy poniendo uh, todo mi dinero en ese banco, pero sí parece que habla, le dice una voz, dice, súbete y te voy a enseñar. Y es cuando ahí ve las cosas que van a suceder en el futuro. Y entonces vemos la venida de Cristo en su gloria, y eso es cuando vemos al fin de los 7 años. Entonces quiere decir que capítulo 4 hasta el 16, vamos a decir, los eventos en ese tiempo, está hablando de cuando, antes de la venida de Cristo, pero cuando Cristo viene, ahí vemos en versículo 20, el milenio. Tenemos unos datos sobre el milenio que va a suceder, con no mucho detalle, nomás algunos datos. Y entonces está atado Satanás durante este milenio y sale por un ratito al fin del milenio, y hay una gran revelación contra Jesucristo. Pero él lo paga luego. Y entonces empieza el gran trono blanco, aquí en capítulo 20, 11 a 15. Y es donde juzga todas las obras buenas de la gente, no los pecados, las buenas cosas. Vamos a dar más detalle. Entonces, ya después que eso sucede, hay la destrucción. No se menciona ahí, pero habla que hay un nuevo cielo, nueva tierra, y la vieja se ha quitado, no hay, ya no existe. Y entonces ahí vemos la eternidad. Y entonces terminamos con el epílogo, que es, termina dando los últimos conocimientos, los últimos consejos a la iglesia. Bueno, pensamos